Uno dice, la belleza, algo difícilmente alcanzable. Quizá el punto central será la belleza definida por Platón, que hablaba de la belleza como el esplendor de la verdad. Quid est ergo pulcrum, e quid est pulcritudo. Amamos por ventura algo fuera de lo hermoso. ¿Y qué es lo hermoso? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo que nos atrae y aficiona a las cosas que amamos? Porque ciertamente que si no hubiera en ellas, en esas cosas, alguna gracia y hermosura, de ningún modo nos atraerían hacia sí. Esto es de San Agustín, es clarísimo, preciso, certero, ¿no? Y en esos temas de la belleza es precioso todo lo que va diciendo. El discurso mío de la Real Academia fue precisamente sobre la belleza, empleando también palabras españolas muy precisas, que era buscar denodadamente la belleza. Vitruvi hablaba de la utilitas, firmitas y venustas. La utilitas, un arquitecto recibe un encargo de un cliente, o una casa, o una escuela, o lo que fuere, y tiene que hacer una arquitectura que sea capaz de cumplir esa función con una economía, con un lugar, con una orientación, con tantos factores que intervienen como cuando uno cocina. Las firmitas, que uno tiene que construir algo que resista, y venustas. La venustas, que es la belleza, el viejo Oiza del que he hablado antes, maravilloso, dice, declaro que las obras de arquitectura son instrumentos para transformar la realidad en un espléndido y recuperado paraíso. Paraíso del que por nuestra culpa habíamos sido expulsados y al que de nuevo somos reintegrados merced al poder de transformación de la arquitectura. O cuando Carvajal hablaba de la belleza ordenada y de su voluntad de crear eficacia y belleza a un mismo tiempo, como tan solo lo persiguen los verdaderos arquitectos. La belleza que contemplamos, por ser nuestra, la podemos usar para engendrar belleza en nuestras obras. La belleza pasa a ser así el motor y no solo la consecuencia. Bueno, pues esos 5 arquitectos que aparecen ahí son Alejandro de la Sota, Oiza, Carvajal, Fisac y Barragán. Yo he escrito unos textos sobre cada uno de ellos. De Sota hablo de la belleza calva, estoy hablando de arquitectura sobria, de arquitectura despojada, pues esa de Alejandro de la Sota. Para hablar de Oiza hablé de la belleza volcánica, para hablar de Carvajal la belleza cincelada, perfecta, y para hablar de Fisac la belleza rebelde. Y para hablar de Barragán dije la belleza misma. Pues, bueno, razón. Cervantes, el autor del Quijote, que os suena tanto, hace un prólogo del Quijote de solo 2 páginas, que además él confiesa y dice que lo ha escrito después del Quijote, un prólogo que lo escribe no antes, sino lo escribe después. Y ahí dice, más largo, pero yo solo voy a citar 2 líneas. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Entonces declara que es hijo del entendimiento, que es hijo de la razón. Y aparece ese grabado de Goya, del sueño de la razón produce monstruos. Este grabado preside el despacho del director de la Real Academia. Y es muy expresivo. No solo el sueño de la razón produce monstruos, sino ese dibujo, ese grabado, está expresando perfectísimamente lo que está, las palabras que después se dicen ahí, ¿no? En los archivos del Museo del Prado hay unos textos de Goya que guarda el Museo del Prado, no la Real Academia, donde Goya dice: la fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles. Unida con ella, la fantasía unida a la razón, es madre de las artes y origen de las maravillas. O sea, la defensa de la razón no es el abandono de la imaginación, ni de la fantasía, ni de la emoción, sino todo lo contrario, pero que tiene que ir de la mano de la razón. La razón es la que va a conducir bien a estas cosas, porque si solo hacemos algo producto de nuestra imaginación y de nuestro capricho, pues aquello, ya digo que en otras creaciones artísticas, y digo artísticas con toda, no es peligroso, pero en la arquitectura sí. Goethe se hubiera puesto de acuerdo con Cervantes y con Goya en la defensa de la razón. Afirma Goethe, refiriéndose a los pintores de su época, que deben meter sus pinceles en el bote de la razón.
Goethe, harto de las digresiones que en todas las labores creadoras se estaban produciendo en su tiempo, sin demasiadas razones, abogaba por la recuperación de la razón con sus rotundas palabras. Y de ahí, de Goethe, vamos a saltar otra vez a Platón, a San Agustín y a Santo Tomás, que hablan de la belleza. El splendor veri de Platón, el esplendor de la verdad. Pero después San Agustín todavía matizará más y dirá el esplendor del orden, splendor ordinis. Y luego ya Santo Tomás, como sabéis, no era discípulo de San Agustín, pero lo parecía a veces, pues también con toda claridad Santo Tomás habla del esplendor forme. Aunque lata en las fórmulas anteriores una aspiración incontenible de descubrir explicaciones más profundas. La verdad debe estar en la base de toda creación arquitectónica que aspire a la belleza. ¿Cómo podríamos considerar que el orden no lo está también? Un arquitecto es alguien que ordena el territorio. Uno cuando piensa en el plan Cerdá de Barcelona, o en el plan Castro de Madrid, o si queréis, en Manhattan, pues son ordenaciones grandes. Dice, mira, coinciden todos en que todos son ortogonales y son tramas. Quizá la de Manhattan, que es más conocida también para todos, pues dice, es tan inteligente, no tan razonable, más que inteligente, razonable. Y bueno, pues hagamos unas avenidas que son más grandes y unas calles que son menos grandes. Aquello acaba funcionando y uno dice, pues, ¿cómo Manhattan, pasados tantos años, sigue funcionando perfectamente? Y es capaz de admitir torres y menos torres y lo que fuere, y sigue funcionando perfectísimamente. Bueno, pues porque no es porque sea un genio el que lo haya trazado, sino porque lo que era razonable y admite excepciones como es el Central Park en el centro haciendo así, claro que lo admite, y admite que haya una avenida en casi diagonal, también lo admite. Bueno, pues ordenar el territorio, ordenar la ciudad, ordenar la casa. O sea, al final, cuando hacéis la planta de una casa, estáis ordenando. O sea, cuando uno en un proyecto da vueltas y tensa y precisa y afina, lo que está haciendo es investigando, analiza, da otro paso. Afinar, precisar, proyectar es investigar. Investigación, precisión y trascendencia. Estamos con el escudo de la IA. Bueno, pues estos dicen en su escudo, Design with beauty, build in truth. Diseña con belleza, construye con verdad. Creo que es un acertado resumen de todo lo que estamos tratando aquí. Y aparece ahora Álvaro Siza. Es una persona a la que quiero y admiro muchísimo y tiene tres características que creo que son carácter investigador, precisión poética y capacidad de trascender. Serían las tres cualidades que yo apuntaría en Siza. Pues desde Zubiri, que era un filósofo español, discípulo de Heidegger, lo saco porque le dieron el premio de investigación español de ese año, de aquel año, el que ponga ahí. Dice, bueno, pues a un filósofo que le den el premio de investigación no es fácil. Se lo dan, hay gente que piensa que la investigación es solo algo que se produce detrás de un microscopio. Pues no, señor. Pues un filósofo está investigando, claro que sí, como el señor Zubiri, y un arquitecto debe estar investigando continuamente para buscar la belleza. Después, Zambrano es una poeta. Bueno, pues María Zambrano decía una cosa que yo la he empleado muchísimas veces, que es la poesía es la palabra acordada con el número. O sea, con pocas palabras colocadas en el sitio preciso, una poesía es capaz de producirnos una emoción profunda. Esa precisión que un poeta tiene con las palabras, un arquitecto tiene con los materiales que utiliza, con la luz, con la escala, con la proporción, con la dimensión, con todo eso. Es algo enormemente claro. Y Stefan Zweig dice, no hay deleite ni satisfacción más grandes que reconocer que también le es dado al hombre crear valores imperecederos y que internamente quedamos unidos al Eterno mediante nuestro esfuerzo supremo en la tierra, mediante el arte. Este texto que se cita aquí, que es el misterio de la creación artística, yo diría que es de los más bonitos suyos,
porque por una parte es muy preciso, se entiende muy bien y es, bueno, para tenerlo casi como en la mesilla de noche. Bueno, pues Elías, en el libro de los Reyes, pues está esperando que venga Dios, que ha anunciado que va a ir a visitarle. Entonces se produce una gran tormenta, y ahí no pasaba nada. Se produce un gran terremoto y tampoco. Y cuando ya se ha producido todo tipo de cosas raras, y el pobre Elías ya lo sabe, termina y se produce el soplo de un aire suave. Entonces ahí sí estaba Dios. El similus, empleando términos latinos, el similus aure tenuis. Quizás más fácil, o puede ser más simpático, habéis visto todos Billy Elliot, la película del niño. Entonces hay un momento precioso donde al niño ya le van, está delante del tribunal aquel que le va a examinar para ver si entra o no entra en la escuela de danza. Y entonces hay una señora mayor del tribunal que le dice, Kamak, ¿qué siente usted cuando danza? Entonces Billy Elliot primero le dice, something like electricity, y termina, que quizá es lo mismo que el soplo del aire suave del profeta Elías, pero dicho de otra manera, dice, a sort of disappear. What does it feel like when you're dancing? Dunno. Sort of feels good. It's sort of stiff and that. But once I get going, then I like forget everything. And sort of disappear. Sort of disappear. Like I feel a change in my whole body. And like there's fire in my body. Just there. Flying. Like a bird. Like electricity. Y refiriéndose a la poesía, un texto que se llama Diálogo sobre Dante, dice Mandelstam, allí donde la obra se deja medir con la barra de la narración, allí las sábanas no han sido usadas, es decir, que, si se me permite la expresión, allí no ha pernoctado la poesía. Pues Bernini, el rapto de Proserpina, que lo habéis visto más de una vez, entonces, ¿cuál es el tema central? ¿Es el rapto de Neptuno que rapta a Proserpina? Eso es la narración. Pero Bernini, que era como arquitecto y como escultor absolutamente maravilloso, a Bernini, ¿qué le interesa? Le interesa mostrar cómo la manaza del Neptuno aprieta el muslamen de la tal Proserpina. ¿Y qué hace? Lo que está demostrando es la posibilidad de hacer blando lo durísimo. El mármol durísimo, la piedra durísima es capaz de volverse blanda. Está haciendo visible algo, un tema que le interesa más que solo la narración de un rapto. Otra vez la literatura ayudándonos como siempre. Un cuento de Henry James, que habréis leído alguna cosa de él, y en esa escena preciosa, en ese texto que se llama El último de los Valerios, pues hay un momento dado en que se pierde el personaje y se queda dentro del panteón y describe Henry James el personaje a la luz de la luna que atraviesa el óculo del panteón. O sea, aunque estamos acostumbrados a hablar del sol, de la luz del sol atravesando el óculo del panteón, también la de la luna. Bueno, pues esas cosas que solo es capaz de producir la arquitectura. Entonces, dice el personaje de Henry James, dice, este es el mejor sitio de Roma, vale por 50 San Pedros. El panteón visto por fuera, por dentro, con la luz del sol pasando, no es la de la luna, luego la planta, ¿no? Y en todo ello uno dice, bueno, pues esto, 43 metros de diámetro. Dice, ¿por qué 43? O sea, si uno se pone contra la pared del panteón dentro, el ángulo visual, que ese sí que es universal, es capaz de abarcar todavía la totalidad del espacio. Un tal Machuca, eso que veis ahí, que es el patio del Palacio de Carlos V de la Alhambra, dice, anda, tiene las mismas dimensiones que el Panteón.
Machuca lo que ha aprendido del Panteón es el tema del ángulo visual, y así es de hermosísimo. Cuando vayáis a Granada no dejéis de ver el palacio, esta pieza, que es una hermosura, una verdadera hermosura. Tal es así que el señor Campo Baeza le ha copiado en las dimensiones también. Pues hay que utilizarlos, la memoria, y utilizar los instrumentos. Chillida tiene un texto precioso donde describe cómo se abraza a esa columna de luz del Panteón. Bueno, de la Alhambra podríamos hablar muchísimo. Bueno, pues cito a Barragán, que después de su visita a la Alhambra decía: tras atravesar un estrecho y oscuro túnel de la Alhambra, se me entregó sereno, callado y solitario el hermoso patio de los mirtos de ese antiguo palacio. Contenía lo que debe contener un jardín bien logrado, nada menos que el universo entero. Jamás me ha abandonado, sigo citando a Barragán, tan memorable epifanía, y no es casual que desde el primer jardín que realicé en 1941, todos los que le han seguido pretenden con humildad recoger el eco de la inmensa lección de la sabiduría de la Alhambra de Granada. Y el pabellón de Barcelona, uno dice, bueno, pues Panteón, Alhambra, pabellón de Barcelona. Tienen momentos completamente distintos de la historia. Sin embargo, el pabellón de Barcelona, siendo casi nada, la estructura es simétrica, la estructura sí es simétrica, la estructura ordenada, la estructura establece el orden del espacio. La estructura no es algo que se ponga después añadido para sostener, para que la firmitas se produzca estructuralmente. Pues en el pabellón de Barcelona, Mies van der Rohe hace los pilares cruciformes y cromados como espejo para que el reflejo de las caras del pilar cruciforme haga que desaparezca. El orden de la estructura sí está bien establecido. Y después, ya con toda libertad, él pone sus paramentos que se deslizan, que son de ónice o de mármol, dependiendo, maravillosos, todo con el techo común que los unifica. Bueno, pues ese pabellón de Barcelona, que está trabajando con unos mecanismos muy diferentes a los del Panteón, en una época muy diferente a la del Panteón, pero pues esos son arquitecturas que están buscando desde el primer momento la belleza. Dice Mies van der Rohe: construir de manera bella y práctica, basta ya de funcionalismo frío. Me parece completamente claro que debido a una modificación de las necesidades y a la aparición de los nuevos medios que pone a nuestra disposición la técnica, llegaremos a una nueva clase de belleza. No creo que volvamos a aceptar una belleza por sí misma. Lógicamente, está hablando Mies como la belleza tiene que traducirse en formas, no es algo abstracto. Y emulando a Platón y a San Agustín, repite Mies: la belleza es el resplandor de la verdad. Y después Le Corbusier, que bueno, pues parece que siendo coetáneo de Mies hacía las cosas de manera un poco diferente, pues bueno, pues aquí también unas frases de Le Corbusier defendiendo la belleza, y también después de Frank Lloyd Wright también defendiendo la belleza. Y Wright nos dice: la arquitectura, la mayor de las artes, empieza allí donde acaba la mera construcción y se impone el dominio del hombre, su espíritu. Y ya digo que esta voluntad de belleza debe aparecer desde el primer momento. ¿Era importante ordenar el territorio? Sí. ¿Es importante ordenar la ciudad? Sí. ¿Es importante ordenar la casa? Sí. ¿Es importante ordenar un cuarto de baño? Sí. ¿Es susceptible de hacer un cuarto de baño hermosísimo? Digo hermosísimo, ¿no? Pues sí. Y con las piezas bien ordenadas. Y aparecen aquí Melnikov, Barragán, otra vez más, y Shakespeare. Melnikov, le veis en su casa de Moscú. Es una casa hermosísima, un cilindro, y el personaje en esta casa suya, que es una casa donde él se mueve con toda la libertad, y nos dice: habiéndome convertido en mi propio jefe, le supliqué a la arquitectura que se quitara de una vez su vestido de mármol, que se lavara el maquillaje y que se mostrara como ella misma es, desnuda, como una diosa joven y grácil, y como corresponde a la verdadera belleza, renunciara a ser agradable y complaciente. Esto tiene que ver con otro tema que es el de la renuncia y la universalidad. Para ser más universales,
hay que renunciar. Barragán, por razones parecidas, una vez las palabras de Barragán, que se expresa con claridad cuando le dan el Pritzker en 1982. En mí se premia, dice Barragán, a todo aquel que ha sido tocado por la belleza. Y denuncia Barragán: en proporción alarmante han desaparecido en las publicaciones dedicadas a la arquitectura las palabras belleza, inspiración, embrujo, magia, sortilegio, encantamiento, serenidad, silencio, intimidad y asombro. Todas estas palabras, todos estos conceptos han encontrado amorosa acogida en mi alma, y si estoy lejos de pretender haberles hecho plena justicia a mi obra, no por eso han dejado de ser mi faro. Creo que más claro agua. Y Shakespeare. He buscado en los poetas referencias explícitas a la belleza y he vuelto a Shakespeare. Acudí a una conocida edición bilingüe y cuando comprobé que allí no aparecía la palabra belleza, pues en aquella prestigiosa edición en castellano no se decía más que bello o hermoso, volvía en inglés a la edición original. Entonces allí fui subrayando beauty, 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 beauty. Oh, how much more doth beauty beauteous seem. El término belleza invade con sus armas los textos de Shakespeare, como no podía ser menos. Y Einstein llega a decir: soy en verdad un viajero solitario, y los ideales que han iluminado mi camino y han proporcionado una y otra vez nuevo valor para afrontar la vida han sido la belleza, la bondad y la verdad. Esto, dicho por Einstein, parece muy expresivo y muy claro. ¿Cómo podría un arquitecto no extasiarse ante Mies van der Rohe si antes no supiera de Palladio, del Panteón o de los templos griegos? Uno dice, en definitiva, cuando uno ve esas imágenes, no están tan alejadas, sino al revés, ¿ves? Hay algo común. O bien lo mismo que pasa con la pintura, y uno dice, bueno, pues Rothko, claro que conoce y ama la pintura de Velázquez o la pintura de Goya, ¿cómo puede no ser así? Hay una imagen que es la de Mies van der Rohe o Le Corbusier, que se fotografían delante del Partenón. Aprende de la arquitectura clásica. Claro que de la arquitectura clásica aprendemos no para copiarla, pero sí para entender con qué mecanismos y qué ideas latían allí, las dos cosas, para poder nosotros ahora trabajar en nuestro momento con nuestra arquitectura, con la técnica, lo que antes hemos leído de Mies van der Rohe. Es decir, cuando un Palladio necesita hacer continuo un espacio, pues puede hacer que las puertas coincidan en un eje y hacer aquel mecanismo que se llamaba la enfilada. Cuando Mies trabaja sobre el espacio continuo, pues ¿por qué puede trabajar Mies sobre el espacio continuo? Cualquiera de sus obras donde trabaja con el vidrio, hay un vidrio transparente en grandes dimensiones que permite nuevos experimentos espaciales con la búsqueda de la belleza detrás. Y para terminar, pues el señor Keats decía algo que puede resumir, yo creo que muy bien, toda la clase de hoy. En ese poema maravilloso que es la Oda a una urna griega, decía, beauty is truth. Truth's beauty, that is all ye know on earth, and all ye need to know. La belleza es la verdad, la belleza. Esto es todo lo que sabemos en la Tierra y lo único que necesitamos saber.